nuestra audiencia del canal Al Día con Contaduría. Permítanme presentarme. Mi nombre es Luri Suárez Pineda, docente investigadora de la Universidad Santo Tomás, seccional Tunja. Hoy, desde la Facultad de Contaduría Pública, interesados en compartir con ustedes un mensaje dentro del marco de la sustentabilidad que se ha convertido en una práctica no discrecional para las organizaciones con visión de futuro, tenemos como invitado especial a un experto en el tema, quien nos acompaña desde la República de Chile. Se trata de Christopher Silva Gil, profesional con más de 10 años de experiencia en el área de sustentabilidad aplicada a proyectos, educación para la sustentabilidad y administración de empresas. Doctorante de Ingeniería en Recursos Naturales en la Universidad Oviedo de España, Magíster en Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Universidad Mayor de Chile, ingeniero en agronegocios y licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Central de Chile. Experiencia en docencia universitaria en el ramo de la sustentabilidad, la gestión ambiental y la ingeniería ambiental. Dirección de instituciones que lideran la sustentabilidad en Chile. Actual director del organismo técnico de capacitación OTEC, Educa Circular. Servicios de capacitación a las personas, sostenibilidad y educación. Bienvenido, doctor Christopher. Es un placer tenerlo con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Luri, por la invitación y a Canal Al Día con Contaduría por hacer y compartir este espacio de poder hablar de un tema bastante en boga que es la sustentabilidad, un tema bastante contingente muchas veces, pero mayoritariamente muy trascendental. Así que desde ya, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, doctor Christopher. Igualmente, para nosotros es un placer. Como se trata de aprovechar de la mejor manera su experticia en el tema de la sustentabilidad, compartámosle a nuestra audiencia cuál es el concepto de este término, cómo se puede diferenciar del concepto de sostenibilidad y cuáles son los principios que lo circunscriben. En realidad, bueno, hay una gran cantidad de conceptos asociados, de las formas de tratar el concepto de o hablar de sostenibilidad o hablar de sustentabilidad. A mí me gusta quedarme con lo que de alguna forma habla de sustentabilidad, porque tiene mayor arraigo al origen de la palabra en inglés, que es sustainable. Entonces, desde ese punto, para mí es exactamente lo mismo, pero para efectos prácticos desde mi país, hablo de sustentabilidad, ¿ya? Ahora, hay que hacer ciertas diferencias y aclarar dos conceptos en especial, sobre todo desarrollo sustentable y sustentabilidad. Desarrollo sustentable, remontándonos al origen, desde el purismo mismo, se habla que desarrollo sustentable es satisfacer las necesidades de las generaciones presentes, pero de alguna forma no ir en desmedro de las generaciones futuras para que satisfagan sus propias necesidades. Ese es desarrollo sustentable, o también conocido como desarrollo sostenible. En temas de sustentabilidad pasa a ser un estado. Para mí es lo que tú logras con el desarrollo sustentable. Tú logras la sustentabilidad que se sienta en tres principios o pilares importantísimos, que son la economía, lo ambiental y lo social. Por lo tanto, si nosotros no estamos hablando simplemente de una meta cuando hablamos de sustentabilidad y guarda relación con estos tres pilares, sino que estamos hablando de un balance que es dinámico. Estamos hablando de gestión de recursos, estamos hablando de calidad de vida, estamos hablando de un concepto mucho más amplio, mucho más multifactorial, que tiene muchas más aristas que desarrollo sustentable, que de alguna forma es lo que te lleva a lograr el estado de sustentabilidad, y de alguna forma todos los países que están ahora trabajando, y desde hace un buen rato trabajando con respecto al tema tanto externa como internamente, han estado asociando con respecto a sus propios lineamientos y de su forma de actuar dentro de cada uno de sus países. Entonces, en resumen, para mí, sustentabilidad es lo mismo que sostenibilidad, pero dentro de lo importante que hay que considerar, más que cómo tratarlo, es considerar los pilares de la sustentabilidad, lo económico, lo social y lo ambiental, para ser aplicados en proyectos, en actividades, porque lo podemos llevar desde una sustentabilidad
tan simple que podría ser una sustentabilidad de una familia, como lo podemos llevar a nivel global, a la empresa, lo podemos llevar a un proceso productivo, lo podemos llevar a nivel regional y así global. Muchas personas, especialistas en la materia también, hablan de que hay que pensar de forma global y aplicar de forma local. Ah, qué bien, doctor, muchas gracias. Es interesante conocer de su experiencia investigativa de la mano con Colombia. Y enhorabuena, quiero compartirle a nuestra audiencia que Christopher es coautor del trabajo investigativo titulado Aprendizaje basado en investigación para casos de desarrollo sostenible. Cuéntenos, doctor Christopher, cuál fue el objetivo de este estudio y qué resultados puede compartirnos. Bueno, este estudio fue bastante interesante porque se dio justamente como un trabajo de aula, especialmente temas de trabajo de aulas, como le dicen ustedes, clases de espejo, porque justamente se dio con trabajos de cursos de soluciones sostenibles de la Universidad Santo Tomás de Tunja, porque lo trabajamos con ustedes en algún minuto, y que empezó el año 2020 y terminó en el año 2021, en plena pandemia. Entonces eso lo hizo mucho más interesante cuando estábamos muy complicados y el tema tecnológico se venía implementando recién porque no había otras opciones y teníamos que seguir de alguna forma formando a las y los estudiantes. Entonces, desde esa perspectiva nació el qué proyectos podíamos generar en base a la sustentabilidad y que se aplicaran y de alguna forma las y los estudiantes podían tomar esto y aplicarlo en un proyecto. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Tomamos grupos de estudiantes de administración pública, acá de la UTEM, de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile y la USCA de Colombia, desde Soluciones Sostenibles, desde Ingeniería Ambiental, hicimos un trabajo en conjunto, donde trabajamos un semestre con equipos binacionales, chilenos y colombianos. Por lo tanto, ese trabajo ya se empezó a dar, el trabajo internacional, la cooperación internacional, el trabajo multidisciplinario, y que es tan importante cuando uno aplica temas y trata de buscar soluciones a problemáticas de sustentabilidad. ¿Por qué? Porque las problemáticas de sustentabilidad al día de hoy son muy complejas. El mundo profesional en general es muy complejo, tiene poca información, muchas veces tiene mucha incertidumbre, tiene muchas aristas. Entonces, una sola profesión o una sola expertise es muy difícil que pueda solucionar una problemática que tiene características sustentables. Por lo tanto, ¿qué fue lo que hicimos? Desarrollamos en base a casos reales, casos de estudio basados en áreas silvestres protegidas por el Estado de Chile, que son parte del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado. ¿Y qué fue la idea? Tomar 5 áreas silvestres protegidas entre parques nacionales, reservas nacionales y monumentos naturales y establecer mediante 2 metodologías en las cuales los chicos trabajaron propuestas de estrategias para mejorar la generación de políticas públicas para la sustentabilidad de estas áreas protegidas. Ese fue el concepto final y que luego se profundizó en una segunda instancia en el año 2021. Ya una vez teniendo este insumo, que fue este proyecto y que finalmente salieron y los chicos lo trabajaban en formatos de artículos que fueron súper interesantes. Salieron 5, profundizamos con los mismos 5 casos, pero con los mismos cursos, o sea, me refiero a los mismos ramos, soluciones ambientales y administración, pero con distintos estudiantes. Por lo tanto, ahondamos en el proceso anterior y finalmente, ¿qué es lo que hicimos? Mejoramos, establecimos estrategias para mejorar la sostenibilidad turística de los NASPE, de esta área silvestre protegida, y finalmente tomamos y generamos una guía de sistematización aplicando la metodología API, que es aprendizaje basado en investigación, y que es sumamente interesante porque es llevar al joven o a la joven desde el conocimiento hasta más allá de la metacognición, o sea, hasta la creación y el diseño. Entonces, la metodología que se fue aplicando fue clase a clase, donde tuvimos que complementar. Jamás los jóvenes ni las jóvenes salieron de sus programas de estudio, sino que a la vez le complementamos con clases magistrales, desde, por ejemplo, derecho ambiental, en este caso cómo se puede elaborar un artículo científico, también fuimos complementando. Entonces fue enriqueciendo todo este proceso que finalmente dio que los y las estudiantes pudiesen tener esta mirada internacional, esta cooperación, de alguna forma, como les decía a mi estudiante, es como
cuando tú sacas tu cabeza fuera de la ventana y ves que hay un mundo externo totalmente grande que va más allá de lo que normalmente a ti te pasa o te forman en la academia. Entonces, para ellos y para ellas fue sumamente importante de ambos lados, porque se aprendieron, tuvieron temas culturales, académicos, que fue sumamente interesante, porque cuando tú sales al mundo laboral, en algún minuto después de la academia, te encuentras solo frente al mundo. Y de alguna forma te tienes que enfrentar a este mundo profesional que muchas veces es muy complejo de entender. Muy bien, doctor, muchas gracias. En procura de fortalecer nuestro compromiso con la sustentabilidad y dada su experiencia desde la academia con el tema, ¿qué estrategias pedagógicas podrían aplicar o generar los docentes para el trabajo en aula y que a la vez se conciban en torno a este reto, doctor Christopher? Yo creo que a mí me gusta mucho hablar sobre la estrategia desde el punto de vista cuando se aplican técnicas o estrategias de aprendizaje activo y además que son centradas en el estudiante. ¿Por qué? Porque pasan simplemente del profesorado o los docentes, los docentes pasan simplemente de un tema del instructor que llega a la sala de clase, da su clase y luego se va, sino que pasa un proceso de facilitador de información, donde los mismos, las y los estudiantes pasan a ser los principales forjadores de su propio conocimiento. Por lo tanto, se vuelven aprendizajes significativos, que el aprendizaje significativo se va a dar no solamente para el ámbito profesional, no solamente para el ámbito académico, sino también para el ámbito personal. Entonces, cuando tú generas un aprendizaje significativo basado en que todo lo que tú le has enseñado está centrado, por ejemplo, aplicando un aprendizaje basado en investigación o un ABP, que es un aprendizaje basado en problemas, en casos, o en un aula invertida, que son metodologías activas centradas en el estudiante, se hace mucho más significativo porque se genera un compromiso por parte de la o el estudiante con respecto a su aprendizaje. Entonces, desde, por ejemplo, del aprendizaje basado en investigación, tú le enseñas y él aprende o ella aprende desde el primer momento. ¿Por qué? Porque se va a sentir motivada y comprometido en estricto rigor para generar su propio aprendizaje. Entonces, a día de hoy, yo recomiendo mucho que los y las profesoras, los y las docentes, se preocupen y se centren en actividades centradas en los estudiantes, en el aprendizaje basado en actividades, de alguna forma, que los estudiantes y las estudiantes sean los propios protagonistas. Entonces creo que eso aporta mucho al tema de sustentabilidad. ¿Por qué? Porque son características interdisciplinarias, multidisciplinarias, tienen que ser integrales. Por lo tanto, si tú de alguna forma no le das la capacidad o le das las estrategias y las herramientas a las y los estudiantes, se vuelve un tanto más complejo para ella el día de mañana el poder relacionarse de una forma multidisciplinaria, porque son el ámbito de la sustentabilidad para mí es un tema dinámico. Además que se tiene que tratar como casos específicos, se tienen que también entender que son casos únicos, por lo tanto se tienen que analizar caso a caso, independientemente que las metodologías estén estandarizadas, se tienen que tratar caso a caso, tienen que ser integrales y multidisciplinarias. Muy bien, doctor, muchas gracias. Definitivamente nuestra comunidad académica está ávida de este tipo de estrategias en aula en torno al tema de la sustentabilidad. ¿Cuál es su mensaje de despedida para la audiencia que nos escucha, academia, empresa, Estado, en torno a trabajar de manera cooperada, internacional e interinstitucionalmente, por la vía de la investigación con impacto social y en el marco de la sustentabilidad? ¿Cree usted que es un reto posible, doctor Christopher? Absolutamente. O sea, yo creo firmemente y creo de verdad, profesora Luri, que es sumamente posible encontrar y llegar a este reto que es trabajar en conjunto, de forma mancomunada, articulada, pero yo creo que las instituciones públicas y privadas, la academia, donde se genera el conocimiento que finalmente es aplicado en el mundo laboral, creo que es imperante e importante que se logre articular y que
si bien todos piensan en un bien común que es la sustentabilidad planetaria y la sustentabilidad de cada uno de los países que conforman nuestro planeta Tierra, tienen que ser articuladas. Si bien nosotros pensamos en un bien común, tenemos que articularnos, tenemos que ponernos de acuerdo. La sustentabilidad trabaja en consensos, no muchas veces en la mayoría. Esa es para mí la esencia de la sustentabilidad, es que todos estemos de acuerdo bajo un mismo objetivo y trabajemos bajo el mismo objetivo. Por lo tanto, cuando tú tienes y consensos de alguna forma este concepto, las articulaciones desde la operatividad, pero más arriba desde la estrategia, todo se alinea. Si podemos trabajar de esa forma, si alineamos estratégicamente y a su vez lo llevamos a la parte operativa, creo que este reto de la sustentabilidad va a dejar de ser un reto, va a ser un desafío constante porque te va a seguir, o sea, de alguna forma vas a tener que ir evolucionando y estableciendo dinámicas continuas con respecto a los medios en los cuales tú estás interactuando. Por lo tanto, desde ese punto de vista creo que es importante que nos articulemos y pensemos no solamente en el bien de cada uno, sino que en el conjunto tenemos que hacer una sinergia. Recuerden que el efecto de una sinergia es mucho más potente que los efectos individuales sumados. Muy bien, pues de verdad enhorabuena su respuesta y la respuesta que siempre hemos estado esperando por parte de nuestros invitados internacionales, y es esa invitación a trabajar juntos, ¿cierto? Porque el tema de la sustentabilidad pues es absolutamente global y absolutamente un compromiso de todos, como usted lo ha dicho, doctor. Muchas gracias por compartir este espacio que sin duda nos ha clarificado incógnitas y nos ha despertado intereses, válidos todos, para hacerle frente al reto de romper fronteras y trabajar juntos por la esperanza de la humanidad, la sustentabilidad. Y a nuestra audiencia, muchas gracias por su atención. Hasta pronto con más temas de interés. Esperamos tener muy pronto al doctor Christopher en Colombia, trabajando con nosotros en investigación con impacto social. Buen día para todos. Santo Totumo. Más allá de tus límites.